Agradecido a quienes están siguiendo las conferencias por YouTube, que me mandan mensajes y me dicen que en este horario no lo pueden presenciar y por eso lo ven después por la plataforma de YouTube. Nosotros hemos decidido hacerlo de esta manera, directamente en vivo, para también crear un ambiente, una atmósfera para todos aquellos invitados nuevos que se van acercando a conocer el principio divino, esta visión que está creando el camino para una paz perdurable. Así que a todos, muy bienvenidos. Hoy vamos a tener la tercera parte del ciclo del principio divino. Recordemos que el principio divino se divide en tres partes: el ideal, la caída y todo lo que es el proceso, la historia de la restauración. Entonces hoy vamos a comenzar a recorrer ese proceso. ¿Cómo fue qué alternativas hubo para que el hombre pudiera recuperar su conexión con el ideal original? No es que el ideal se perdió, esto es bueno aclararlo. Es el hombre el que se desconectó de ese ideal en el comienzo. Y por esa razón, entonces perdió la visión, perdió el camino hacia donde estaba yendo y comenzó a vivir completamente desorientado, autocentralizado, y es por eso que comenzaron tantos problemas. Y a la vez se incorporó dentro del ser humano una naturaleza completamente ajena a Dios, la cual llamamos naturaleza caída, y esto es lo que ha generado que los seres humanos vivan en discordia, en conflicto, en división. Así que vamos a estudiar hoy esta historia de la restauración y algunos secretos, algunas fórmulas providenciales que se encuentran allí. Para ello voy a compartir la pantalla. Como ustedes pueden ver, hemos también tratado de resumir de la mejor manera los temas que están contenidos en el principio divino. Y en esta ocasión hemos tratado de resumir el capítulo 3, la historia de la restauración y el propósito del Mesías. Vamos a abordar los principios de la restauración. Anteriormente, en la conferencia de los principios de la creación, vimos estas leyes universales, eternas, que existen desde siempre y rigen el universo y la vida. Pero ahora vamos a tratar principios de la restauración, es decir, qué alternativas, qué tratamiento pudo dar Dios para que el hombre pueda regresar al ideal original. Vamos a tratar el tema del Mesías. ¿Por qué es tan importante su llegada? ¿Cuál es la verdad de lo que pasó con Jesucristo cuando relacionamos a Jesús con este rol mesiánico? Y vamos a tratar la providencia de Dios en la historia humana, es decir, podríamos decir como una mano invisible, una intervención invisible que el ser humano no ve, pero que ha estado siempre detrás de todos los acontecimientos humanos. Incluso han sido cíclicos. En muchos momentos hubo ciclos que se repitieron durante la historia y tenemos que entender por qué. Así que es una conferencia muy rica en contenido. Siempre nos ha interesado la historia, pero hoy la vamos a ver desde un punto de vista providencial. Y como el principio divino mencionaba en la introducción estas tres partes, como recién lo dije, la restauración del ideal es el tratamiento, el camino, la oportunidad que tiene el hombre para poder regresar después de que se perdió, se desconectó en el jardín del Edén. Vamos a ver que la historia de la humanidad ha sido constante de conflictos, de guerras, divisiones y sufrimiento. Desde el inicio el ser humano vivió en ignorancia, desconociendo los principios universales. Es como que perdió el mapa y quedó completamente desorientado. Dios escogió hombres y mujeres, llamadas figuras centrales, para difundir la verdad y el bien sobre la tierra.
Dijimos que la verdad existía desde siempre y existe desde siempre, pero el hombre cayó en la ignorancia. Por lo tanto, Dios tuvo que, en diferentes momentos de la historia, utilizar a personas que estaban abiertas en su conciencia, despiertas, con alguna intención de querer descubrir la verdad, y entonces a estas personas Dios les pudo dar algunas revelaciones para que puedan ser transmitidas a toda la humanidad, como ocurrió, por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Y vamos a ver que el ser humano solo puede eliminar el pecado original, la naturaleza caída y la ignorancia que viene por la caída a través del Mesías. Entonces, hasta ahora no entendíamos por qué el Mesías tiene tanta importancia. Y en esta conferencia vamos a tratar de comprender ese valor. Entonces vamos a meternos de lleno en los principios de la restauración. Como lo dijimos en la conferencia anterior, después de la caída el hombre quedó dividido. Por un lado, con su naturaleza original y su conciencia, que esto no se pierde, aunque ha quedado ofuscada, atrofiada, pero que mantiene sus deseos y su identidad como hijo o hija de Dios, por haber sido creado por el propio Dios. Pero también adquiere una naturaleza caída que lo lleva a una mala dirección, en contradicción a la naturaleza original. Y esta naturaleza refleja más lo que vino a partir de la naturaleza del arcángel, quien se convierte en Satanás. Por lo tanto, el ser humano es la base, el seno del bien y del mal. En él confluyen el bien y el mal. Por eso es que muchas veces realiza acciones buenas y otras veces realiza acciones malas. Desde el individuo hacia todos los asuntos en la familia, en la comunidad, en la nación, en el mundo entero. Por esta razón es que ha llevado tanto tiempo para el ser humano acercarse a ese deseo, a ese mundo anhelado original, que hasta ahora no lo podemos ver. Poco a poco ha ido incorporando ciertos parámetros de esa verdad y se ha elevado espiritualmente practicando esta verdad. Hoy podemos ver que hay una conciencia colectiva de entender que el planeta es nuestro hogar, que somos como raza humana una sola familia, que necesitamos de todos los elementos de la naturaleza, que necesitamos vivir unos con otros y ayudarnos unos con otros, porque justamente hoy podemos entender que hay una meta, hay un objetivo detrás de la creación de la humanidad. Y también desde el punto de vista teológico, hemos podido entender que después de la caída, esa evolución espiritual ha sido gradual. A medida que el hombre practicaba ciertos grados de verdad, como ocurrió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y acercándonos al Testamento completo, el ser humano iba elevándose espiritualmente. Entonces, Dios podía dar estas revelaciones a medida que el ser humano se cuestionaba, maduraba, y de esa manera iba alejándose de lo que fue la caída. Aunque todavía seguimos viviendo con mucha ignorancia, estamos más cerca de la restauración de ese ideal original y la necesidad de que ese Dios, Padre, Madre invisible, se manifieste en la tierra a través de un hombre y una mujer en la posición de los padres de la humanidad, padres verdaderos, ya que el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, no lo pudieron lograr. Entonces, la historia providencial se enfoca en un primer grupo de personas, en una primera familia, en una primera tribu, en un primer pueblo, y así sucesivamente se va expandiendo hacia todo el mundo. Por eso se dice que hay una historia central que es en la que Dios se enfoca y hay una historia periférica que luego va a ser como se va a expandir todos los contenidos que vienen de Dios hacia toda la gente, hacia toda la población.
La historia central es la historia providencial para establecer el fundamento para recibir al Mesías y recuperar a los padres verdaderos de la humanidad. Para ello Dios deberá preparar una familia, una tribu, una nación para recibir al Mesías y expandir el ideal a todo el mundo. Es por eso que Dios va trabajando a través de personajes centrales, figuras centrales, que van marcando el camino de la restauración. Y como lo dijimos en la primera conferencia, el hombre fue dotado, tuvo el designio de recibir ese elemento que lo hace hijo o hija de Dios, que es la responsabilidad. Dios es copartícipe de la creación y de la perfección de este mundo, incluyendo la perfección de su propio ser. Por eso, cuando la responsabilidad humana se cumple, entonces la providencia avanza, se realiza y se acerca al plan de Dios. Pero cuando la responsabilidad humana falla, entonces ese plan que tuvo en el comienzo del arcángel, que luego se convirtió en Satanás, se prolonga. Entonces vamos a ver aquí claramente que en los albores de la historia, este primer hombre y esta primera mujer estaban creciendo hacia la meta de la creación, buscando cumplir las tres bendiciones. Pero cuando se estaban acercando a la etapa última de crecimiento y ya estaban por cruzarla, ahí es cuando finalmente el arcángel los hace caer y pierden completamente la visión hacia la meta de la creación. Cuando el ser humano, Adán y Eva, caen, entonces comienza un mundo totalmente fuera del principio, alejado de Dios. Y por esa razón es que no hay otra alternativa que empezar desde cero para poder preparar la llegada del Mesías, quien va a restaurar la posición del Adán, que fue el último que cayó. Entonces, restaurando la posición del Adán, se podrá restaurar la posición de Eva y finalmente se restauraría la familia y a toda la vida. Es decir, que Dios recuperaría al Padre verdadero de la humanidad, que se habían perdido en el comienzo. Por lo tanto, el camino de la historia de la restauración es la preparación para la llegada del Mesías. El Mesías va a permitir que podamos renacer. Renacimiento significa que tenemos que nacer de nuevo, porque hemos perdido la vida espiritual por la caída. Y por esa razón vamos a nacer y continuar por el camino del principio hasta cumplir la meta de la creación. Por eso es que la humanidad tiene que hacer un fundamento para recibir al Mesías, tanto de fe, es decir, creyendo en lo que en el comienzo no se creyó, que es en la palabra, y luego establecer un fundamento para eliminar toda la maldad, la naturaleza caída que hay dentro del ser humano. Cuando este fundamento se establece, entonces el Mesías puede llegar y puede recuperar a la humanidad. Vamos a ver entonces que el fundamento de fe es creer en la palabra, unirnos a la palabra, y el fundamento de sustancia es encarnar la palabra, hacerla una con nosotros para que podamos ser personas de bondad, personas originales, personas de amor verdadero, como Dios originalmente quería. Entonces, para entender el fundamento de fe y sustancia rápidamente, porque después en el ciclo de profundización vamos a hablar más en detalles, el fundamento de fe, que es creer en la palabra de Dios, es vertical. Es decir, que personas que Dios escoge en la historia hacia el ideal original, tendrán que mantener su fe como Adán y Eva lo tenían que hacer en el mandamiento. Por eso vamos a ver que en la historia van a ocurrir muchísimos acontecimientos donde el hombre de Dios tiene que hacer ciertas ofrendas a Dios para que pueda de esa manera cumplir con su fundamento de fe, su fundamento vertical, creyendo en lo que está haciendo, que es algo para poder expandir el reino de Dios. Y vamos a ver que el fundamento de sustancia es eliminar la naturaleza caída. Y esto ocurre entre dos personas, sabiendo que el ser humano se dividió. Entonces,
Dios tiene que trabajar a través de alguien en la posición de Adán y alguien que va a cumplir el rol del arcángel, donde se tendrá que unir a esa persona que está en la posición de Adán para que juntos puedan volver a Dios. Esta es una fórmula que se repite en toda la historia de la humanidad. Y rápidamente, sin entrar en detalles, lo vamos a ver que desde la familia de Adán hasta la familia de Abraham se ha tenido que practicar este fundamento de fe y de sustancia, donde estos hombres elegidos por Dios como figuras centrales, como Noé, Abraham, Isaac, que luego posteriormente va a tomar este rol, tenían que mantener una vida de fe. Por eso a Noé le tocó hacer un arca durante muchísimos años. Abraham incluso en un momento tuvo que hasta ofrecer a su hijo, como lo dice la Biblia, y así sucesivamente. Y vamos a ver que esta historia, para poder lograrse el fundamento de fe y sustancia, le llevó a Dios 2000 años hasta que se prepara la primera familia que hará la base para el desarrollo de una nación y finalmente un mundo centralizado en Dios, comenzando por un individuo, una familia, un pueblo, una nación y así finalmente el mundo y el cosmos. Entonces, ¿por qué es tan importante el Mesías? Recién lo dijimos. Sin el Mesías, la humanidad no puede renacer de nuevo. Sin el Mesías, no se puede establecer el fundamento para que aparezca el Adán y Eva de nuevo, original, es decir, alguien que ocupe el rol de los padres de la humanidad. Por eso el Mesías es el indicado para esta misión. Y tenemos que entender algo muy importante respecto al Mesías. Primero que originalmente, cuando Adán y Eva estaban creciendo, buscando a Dios, ellos tendrían que haber sido los padres de la humanidad. Ellos tendrían que haber establecido la base para expandir familias, sociedades, naciones y un mundo ideal. Perdón, ahí hay un error, un mundo ideal. Y luego, en el punto de vista de lo que ocurrió después de la caída, vamos a ver que Adán y Eva se centralizan en esa naturaleza del arcángel que se transforma en Satanás. Y a partir de allí se expanden familias, sociedades, naciones y un mundo infernal. Verán que el punto de partida es Adán y Eva. Si ellos finalmente mantenían el mandamiento de no comer, establecían un mundo ideal. Pero si ellos finalmente comían del fruto y hacían caso a la palabra del arcángel, ellos establecían un mundo de soberanía mala, como ocurrió. En Isaías 46:11 dice, tal como lo he dicho, así se cumplirá, como lo he planeado, así lo haré. Por eso la importancia de la llegada del Mesías y el establecimiento de los padres verdaderos. El Mesías es la base para que luego se convierta en un padre verdadero y restaure a una mujer en la posición de madre verdadera y así poder establecer una familia centralizada en Dios. Entonces, desde la caída, este fundamento malo que se establece con Satanás solamente puede ser recuperado para el lado de Dios con el Mesías. El Mesías entonces ocupa el rol de Adán, como dice en 1 Corintios 15:45. Viene a restaurar al Adán. Y de esa manera, junto con su esposa, en la posición de una Eva original, entonces establecen la posición de padres verdaderos. Esto se denomina salvación. Esto es restauración. Es muy importante que entendamos entonces que a través de esta primera familia restaurada, todas las familias, las sociedades, las naciones y el mundo podrán recuperar el ideal original, partiendo por la familia del Mesías. De esta manera tenemos que entender la concepción del Mesías. Es el enviado de Dios que llega como Salvador, restaurador, Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Si no hubiera ocurrido la caída, no se necesitaría el Mesías. Adán y Eva hubieran llegado a ser los padres de la humanidad y el ideal de Dios se establecería como una familia mundial.
El Mesías llega como un salvador, sobre el fundamento de un linaje purificado, naciendo sin pecado original y restaurando la posición de Adán, como lo dice 1 Corintios 15, 45. La misión del Mesías es restaurar el jardín del Edén, estableciendo la posición de los padres verdaderos, eliminar el pecado original y la naturaleza caída de la humanidad, traer renacimiento, como lo dice Juan 3:3, y mostrar el camino de la paz mundial para así lograr el reino de los cielos en la tierra. Preguntas claves en este capítulo del principio divino. ¿Por qué el Mesías vino después de 4.000 años de historia de maldad y pecado? ¿Por qué tuvo que esperar tanto para que apareciera el Mesías en la tierra? ¿Por qué Jesús, siendo el Mesías, tuvo que morir joven y soltero en la cruz? Si la manera en que pueda restaurar a la humanidad es estableciéndose como padres verdaderos, es decir, a través de un matrimonio que pueda restaurar el matrimonio de Adán y Eva. Justamente es la segunda bendición más importante dada por Dios. ¿Y por qué después de que el Mesías llegó a la tierra, la maldad y el pecado se siguieron multiplicando por más de 2.000 años? Si ya el Mesías vino a la tierra, ¿por qué el mal se siguió expandiendo? Es importante entender que así como hay una voluntad de Dios, tanto para la humanidad, hay una voluntad de Dios para el Mesías. Es decir, el hombre caído tiene que cumplir para poder acercarse a la voluntad de Dios, pero también el Mesías tiene que cumplir. Y la misión del Mesías es establecer el reino de los cielos en la tierra, realizando las tres bendiciones. Esta es la forma en que, eliminando el pecado original, puede lograr que las personas caídas puedan volver a Dios. En Mateo 4:17 dice, arrepentíos. Estas son palabras directas de Jesús. Arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. En Mateo 3:2 dice, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. En Mateo 6:10 habla de que se haga la voluntad en la tierra primero como en el cielo. Entonces es muy importante entender que así como hay una voluntad para el Mesías, existe esta voluntad para el pueblo. Es decir, que el pueblo también tiene que cumplir una parte de responsabilidad. Así como el Mesías tiene que lograr cumplir las tres bendiciones, eliminar el pecado original, establecer el reino de los cielos. Pero ¿qué hay del hombre caído? ¿Qué tiene que lograr? En primer lugar, la voluntad de la gente caída es creer en el Mesías y seguirlo. Esto viene directamente de las palabras de Jesús. Cuando le dijeron, ¿qué debemos hacer? O le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este es el primer paso, creer en Jesús, creer en el Mesías. Sin embargo, a medida que Jesús predicaba y se acercaba a la gente, el propio pueblo preparado por Dios no estaba entendiendo que Jesús era el Mesías, no estaba creyendo en Él. Por tal razón es que el propio Jesús tiene que comenzar a hacer otro tipo de manifestaciones para que la gente pueda creer en Él. Comienza a hacer milagros para que crean. Tal como lo dice en Juan 10, 37, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, que Jesús tenía que empezar a mostrar otro tipo de manifestaciones para que la gente pudiese creer. Sin embargo, hasta último momento, hasta incluso cuando ya Jesús estaba en la cruz, el pueblo preparado por Dios no creía en Jesús como el Mesías. También la palabra Mesías nos da a entender, según los profetas de la historia, que él venía como un rey. Sin embargo, el pueblo se burla, incluso poniendo unas letras, unas palabras en la cruz, burlándose de Jesús. Y le decían, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz, en forma irónica. Es decir, que el pueblo, hasta el último momento que Jesús vivía en la tierra,
no estaba creyendo en él como Mesías. Es importante que entendamos esto porque muchas personas, incluso cristianos como nosotros, han entendido que el único propósito por el cual Jesús llegaba a la tierra era morir. Pero esto es muy contradictorio. Justamente Dios preparó a través de 2000 años de historia desde que se establece el fundamento en la familia de Abraham y desde la boca de 16 profetas la importancia de recibir al Mesías, no de rechazarlo. Todos los profetas del Antiguo Testamento se enfocaban en la preparación del pueblo para recibir al Mesías. Esa era la preparación que tenían que hacer los profetas con el pueblo. Preparar a un pueblo bien dispuesto. Y como nosotros entendimos en la conferencia de los principios de la creación, la realización de la voluntad de Dios, la voluntad original, no se realiza solamente cumpliendo la parte de responsabilidad divina, sino que también esto es con la suma del cumplimiento de la responsabilidad del hombre. Si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto, el ideal de Dios se hubiese establecido. Pero como era parte de responsabilidad humana, no comer, mantener el mandamiento, es que finalmente ellos no cumplen su parte de responsabilidad y por eso ocurre la caída. De la misma manera, entonces, nosotros podemos entender que la crucifixión no fue tan solo el hecho de que porque Jesús murió en la cruz fue la voluntad de Dios, sino que allí faltó la parte de responsabilidad humana de creer en Jesucristo. Las propias palabras de los discípulos lo dicen, en Hechos 7, 51, 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado? En otras partes le llama homicidas. Es decir, que la crucifixión de Jesús fue la manifestación de la rebeldía, la incredulidad y el rechazo de la gente caída hacia el Mesías. En 1 Corintios 2:7 habla de la sabiduría de Dios en misterio, la que estuvo oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Nunca lo hubiesen crucificado si se hubiese entendido la sabiduría que venía del cielo, el valor que tenía el Mesías en la tierra. Y por estas razones que Jesús, durante sus 33 años de vida, siempre estuvo afligido, siempre estuvo triste y hasta incluso derramó lágrimas. En Lucas 19, 41, 44, podemos comprender ahora sí por qué Jesús estaba tan triste. Al llegar cerca de Jerusalén, poniéndose a mirar esta ciudad, derramó lágrimas sobre ella, diciendo: «Ah, si conocieses también tú, por lo menos en este día, lo que puede atraerte la paz. Mas ahora está todo oculto a tus ojos, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado». Ese era el tiempo. Sin embargo, él vino a su casa y los suyos no lo recibieron, como también lo expresa la Biblia. Pero también Jesús en otros momentos manifestó: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazar a tus hijos, como la gallina abraza a sus polluelos, bajo las alas, y tú no lo has querido?» Y Jesús, que una y otra vez le decía a los líderes, a los eruditos del pueblo: «Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonios de mí, y con todo no queréis venir a mí para alcanzar la vida».
Recordemos que solo a través del Mesías, las personas caídas, la gente caída puede renacer. En Mateo 23, 13, 16, Jesús ya frustrado llegó a decir: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. Ay de vosotros, guías ciegos», dando a entender que el hecho de que ellos no se unían al Mesías, a Jesús, para la vida eterna, para poder encontrar el camino del cielo, menos que menos, la gente que seguía a estos líderes iban a poder entrar. Es por eso que Jesús les llama guías ciegos. En Mateo 23, 24, llegó a exclamar Jesús: «Ah de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido». ¿Cómo podemos decir que la crucifixión de Jesús fue la voluntad original de Dios, cuando el propio Jesús está diciendo que este hombre que lo está traicionando y llevando a la cruz no debería ni siquiera haber nacido? Finalmente, cuando Jesús ya está en sus últimos momentos, antes de ser entregado, va a orar a Getsemaní y con mucha tristeza, como toda la vida de Jesús, exclama: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Es decir, hasta las últimas consecuencias, Jesús fue a orar en Getsemaní junto a sus discípulos para que esta copa, que es la cruz, finalmente pase, si es posible, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios. Y cuando muchas veces entendemos esto, como cristianos comprendimos que, bueno, finalmente la voluntad de Dios era que Jesús vaya a la cruz. Pero esa fue la voluntad alternativa. Dios luchó toda su vida para que se estableciera la voluntad original por la cual Dios había enviado a la tierra a Jesucristo, que era establecer el reino de los cielos, que eran sus primeras palabras: «Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca». Él predicaba para que la gente le creyera, no para que la gente lo rechazara, incluso hasta tomara piedras y se las lanzara. Es decir, Jesús hasta el último momento de su vida intentó lograr que la gente caída cumpliera su parte de responsabilidad de creer en él. Por esta razón, había profecías en el Antiguo Testamento que de alguna manera podían visualizar el futuro. Había profecías que lo veían a Jesús como el Rey de Reyes, un Jesús de gloria, pero había otras profecías que lo veían a Jesús como un cordero yendo al matadero, como ocurrió como el Jesús de sufrimiento yendo hacia la cruz. Parecieran que son dos profecías contradictorias, pero de ninguna manera. Son visiones de acuerdo a si el hombre va a cumplir o no cumplir con su responsabilidad, creer o no creer en Jesús. De la misma manera que Adán y Eva podían comer o no comer del fruto, para que de esa manera el destino de la humanidad dependiera de la responsabilidad del primer hombre y la primera mujer. Y para terminar, vamos a mencionar un punto, un detalle dentro de la misión del Mesías, el propósito del Mesías, que es respecto a un personaje importantísimo, el último profeta de la historia del Antiguo Testamento, llamado Juan el Bautista, porque viene a tomar el rol del profeta Elías. Porque vamos a ver que hasta el propio Jesús menciona que el Elías que tenía que llegar para preparar el camino era el propio Juan el Bautista. Por eso es importante que entendamos acerca de la misión de Juan. Cuando en realidad en la profecía de Malaquías ya estaba escrito: «Yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible».
es decir, ese tiempo antes de que aparezca el Mesías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Y había una profecía muy importante en el tiempo de Juan el Bautista cuando se estaba dando su nacimiento. Hablaba de él diciendo, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que Juan Bautista venía en la posición de Elías. Y en Juan 1, 19, 21 está escrito, este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió que no. ¿Por qué estos levitas, sacerdotes, estos judíos eruditos, estaban como preguntando esto a Juan el Bautista? Porque ya estaban escuchando que los discípulos de Jesús daban testimonio de que el Mesías estaba ya en la tierra. Pero antes de que el Mesías llegara, tenía que llegar el Elías. Por esas razones que había tanta controversia entre la palabra de Jesús y sus discípulos y la palabra de Juan, que ya en el mismo tiempo en que Jesús estaba predicando, él todavía no reconocía ser el Elías y estaba en otro lugar, no estaba cerca de Jesús. Vemos que entonces el propio Jesús en algún momento declara, y si queréis admitirlo, él es el Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, el que iba a venir, para calmar todo tipo de duda en ese tiempo, para disipar toda duda. Entonces, claro, por un lado Jesús hablando de que Juan el Bautista era el Elías, y por el otro lado Juan el Bautista que no asumía este rol e incluso no estaba junto con Jesús. Vemos que por la situación humanista que se vivía en ese tiempo, se lo veía a Jesús como de una familia humilde, no llevaba una vida muy ascética, daba afirmaciones muy controversiales para la gente de ese tiempo. Lo seguían personas de todo tipo, de los cuales para el prestigio de mucha gente eran personas mal vividas, y también se lo veía denunciado por los judíos. Es decir, que no tenía una muy buena imagen en ese tiempo Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista venía de una familia prominente, había muchos milagros alrededor de su nacimiento, llevaba una vida ascética, estaba apoyado completamente por los judíos y tenía mejores aptitudes externas. ¿Por qué? Porque Juan Bautista había sido educado, venía prácticamente de toda una familia del sumo sacerdote, con una mejor educación que la que tuvo Jesús, que muchas veces hasta incluso estuvo bastante como marginado por la sociedad de ese tiempo. Sin embargo, Juan Bautista nunca olvidó cuál era su rol providencial, a pesar que no lo declaraba y a pesar de que no estaba al lado de Jesús. En Mateo 3:7 dice, yo bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. No soy digno de llevarle sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fue en este momento, cuando sabiendo que Juan no se estaba acercando a Jesús, fue el propio Jesús que se acercó a Juan. Este fue el primer encuentro que tuvieron Juan el Bautista y Jesús. No por mérito de Juan, sino por mérito de Jesús. Entonces, cuando Jesús aparece para que Juan lo bautice, entonces Juan declara, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Por fin, por primera vez,
Juan entonces, ante la presencia de Jesús, declara y da testimonio al pueblo de que Jesús es el elegido. Es el Mesías a quien debemos seguir. Sin embargo, más tarde ocurre algo muy incierto, porque en realidad tenían tanto respeto hacia Juan que mucha gente se quedaba con Juan. Pero hubo un momento donde Juan continuó bautizando y Jesús empezó a bautizar con el verdadero don del Espíritu Santo. Y fueron y le preguntaron a Juan: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, o sea, se recordaban cuando el propio Juan había dado estas palabras declarando a Jesús como el Mesías. Entonces, estas personas cerca de Juan le dicen: mira, está bautizando y todos se van a él. La pregunta es, ¿y por qué Juan no estaba con Jesús? En Juan 3:30 finalmente Juan declara: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Más allá de estas palabras, lo que deja en testimonio es que aun cuando Jesús empezaba a dar el bautismo con el Espíritu Santo, con la verdadera misión que él tenía como Mesías, Juan no lo estaba acompañando. Entonces, en un momento, Juan comienza a dedicarse y a buscar otro tipo de asuntos, a querer hacer justicia en otros tipos de asuntos de política, y finalmente él termina en una cárcel, incluso al borde de la muerte. Y en un momento llama a uno de sus seguidores y le dice que le vaya a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y bueno, este seguidor va hacia Jesús y le transmite el mensaje de Juan. Y Jesús responde. Jesús le responde de esta manera: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Incluso los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ya esta manera de Jesús de hablarle, diciéndole: id y contadle a Juan, muestra que incluso hasta en ese momento no había unidad de Juan con Jesús. Finalmente Jesús dice: en verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Recuerden que era el último profeta de la historia, el que venía a preparar el camino para el Mesías. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces nos muestra la propia declaración de la Biblia que Juan el Bautista en ningún momento se encuentra junto con Jesús, expandiendo el Evangelio, expandiendo la palabra. Siempre Jesús está por un lado y Juan está por el otro. Sin embargo, desde los principios de la restauración, Juan Bautista tiene un rol fundamental para unirse con Jesús. A través de la unidad es que finalmente el pueblo podía unirse y de esta manera expandirse el fundamento del Mesías hacia Roma y hacia todo el mundo. Si Juan el Bautista y el pueblo de Israel se hubiesen unido a Jesús, entonces el reino de los cielos establecido en la tierra, se hubiese establecido en la tierra. No hubiese división entre judíos y cristianos. No hubiese persecución a los cristianos posteriormente a la muerte de Jesucristo. Y no hubiese necesidad para la segunda venida. Es decir, que el propio Jesús anuncia que el Mesías tiene que retornar. Es decir, que desde la caída, desde que se perdió la visión del ideal y el mal comenzó a expandirse, pasaron 4000 años de historia bíblicos,
hasta la llegada de Jesucristo. Y en Jesucristo estaba toda la esperanza para que el Mesías pudiera establecer la raíz para el reino de los cielos. Es decir, que Dios tenía la esperanza de poder cumplir con las 3 bendiciones. Sin embargo, dado a la incredulidad, la ignorancia y la falla de las personas caídas, representada por el pueblo de Israel, finalmente no se unen al Mesías y Jesucristo tiene que ir por el camino de la cruz. Es por esta razón que en ese tiempo no se establecen las bases para el reino. Y es por esa razón que el mal se sigue expandiendo. Ustedes saben que después de la muerte de Jesucristo, más allá de esta gloria de la resurrección en espíritu de Jesucristo, aún en la tierra los seres humanos siguen expandiendo la naturaleza caída. El pecado original se sigue expandiendo. Hay mucha maldad hasta el día de hoy. Es por esa razón que Dios tuvo que, a partir de allí, continuar con la historia de la restauración para la segunda venida. Y este tema tan interesante es el que vamos a compartir en la segunda parte de la historia de la restauración y el propósito del Mesías. Muchas gracias por la atención de hoy.